Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de mediación del Diplomado en Medios Alternos de Resolución de Conflictos. Hoy vamos a retomar la clase que tuvimos el miércoles pasado. Vamos a seguir con lo que respecta a las herramientas comunicacionales, procedimentales, y vamos a enfocarnos el día de hoy ya a adentrarnos a lo que es la mediación propiamente dicha. ¿Qué es la mediación? ¿Cómo funciona la mediación dentro de un centro de mediación, o así llamarlo también, oficina de mediación de la Corte o del Ministerio de la Defensa Pública o de la Fiscalía? Vamos a ver cuál es la esencia de este medio alterno de resolución de conflictos. Vamos a ver el rol que cumple. Ya habíamos visto en las clases pasadas el rol del mediador, el rol de las partes, el rol de los abogados, pero vamos a ahondar un poquito más el día de hoy para poder fijar la idea y saber a qué nos estamos conceptualizando, a qué nos está llevando esta herramienta, cómo debe cumplir el rol cada parte y cuáles son los momentos dentro del proceso de mediación. Entonces, como cada miércoles, yo les preparé un material en PowerPoint. Vamos a estar pasando, vamos a estar hablando sobre cada uno de ellos, y así también les pido que si hay alguna duda o algo que quedó en el tintero, no tengan miedo, levanten la mano o abran el micrófono directamente, porque muchas veces cuando yo estoy mostrando las diapositivas no tengo acceso a la cámara. Entonces, no sé quién de repente levanta la mano, entonces puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Y ahí vamos a ir evacuando dudas y también poder aprender más entre todos. Mientras tanto, vayan poniendo sus nombres y número de cédula en el chat para poder acreditar la asistencia de cada uno. Bueno, acá les estoy compartiendo lo que es técnicas y herramientas de este diplomado. Ya estamos ya en las últimas clases del diplomado de mediación, entonces poder fijar bien las ideas. Buenas noches, Carolina, Liz. Entonces, poder fijar bien las ideas y poder también así poder hacer la práctica. Doctor Víctor, muy buenas noches. Entonces, una vez, como habíamos dicho, este diplomado es virtual, pero al culmino del diplomado vamos a tener trabajos prácticos, si es posible, presencial de las partes, o vamos a hacer en forma telemática, pero con un público de un caso real. Es por eso que estuvimos trabajando para hacer convenios con la municipalidad para poder trabajar con casos reales que entran ahí. Y para eso tenemos que ir bien munidos de nuestras herramientas. Como decimos a veces, no podemos ir sin nuestras armas a la guerra. Entonces nosotros no podemos ir a una audiencia de mediación sin saber cómo presentar la audiencia, qué herramientas utilizar dentro de la audiencia, cuál es nuestro rol como facilitador de la comunicación, porque en esas audiencias donde nosotros vamos a ser parte, vamos a tener que trabajar como mediadores ya, porque hipotéticamente nosotros estamos ya sabiendo lo que son las herramientas. Y cuando culminemos este diplomado, realmente ahí vamos a poder cumplir la hipótesis y demostrar que somos agentes efectivos dentro de un proceso de mediación. Es decir, que nosotros vamos a poder mediar dentro de un centro de mediación o en forma privada. Entonces, por eso es tan importante esta última parte. Si bien yo siempre digo, desde la base es importante, que es el concepto de teoría del conflicto, para poder manejar el conflicto, las formas de negociación, los otros medios alternos de resolución de conflictos, pero esto es nuestro día a día. Las herramientas que vamos a utilizar son herramientas que vamos utilizando a cada momento, a cada paso, desde
desde una primera instancia que es la premediación, cuando las partes se acercan, cómo saber, cómo recepcionar, qué preguntas hacer y así también dentro de la audiencia de mediación. Entonces, vamos, eh, vamos a ir avanzando. Habíamos dicho que tenemos dos grupos grandes, que son las herramientas comunicacionales y las herramientas procedimentales. Bueno, estas herramientas comunicacionales tenían un grupo muy grande, pero nos habíamos centrado en las principales. Entre las comunicacionales tenemos las preguntas, la escucha activa, que es una de las herramientas principales que tenemos dentro del proceso de mediación, que es el saber escuchar, el saber percibir, y no solo la escucha a través de nuestros oídos, sino también a través de nuestros otros sentidos, que sería la vista, porque podemos ver la forma en que se comporta, la forma en que se para, que se sienta, el rigor de la forma en que se dice, el tono. Entonces, todas esas habilidades el mediador debe ir desarrollando en esta escucha activa. No solo escuchar, es decir, no podemos estar escuchando con los ojos cerrados, sino con todos nuestros sentidos a quien está hablando, al locutor, al momento en que empieza a explayarse. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que decimos muchas veces y otra cosa es lo que realmente queremos decir. Como dicen algunos, no digo nada, pero mi cara dice, tiene subtítulos, dicen de repente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces decimos, sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno, y pone una cara en el sentido de que no está de acuerdo, en que no le parece o en que no concuerda o que de repente tiene otras intenciones o que está nervioso o que de repente se siente obligado también por esta situación. Entonces, ahí es donde el mediador debe de saber cómo dirigir el proceso de mediación. Sí, utilizar otras herramientas procedimentales como las que habíamos visto, que es el del caucus, o de repente hacer un replanteo, o de repente hacer preguntas que nos ayuden a poder entender si es así como percibimos, o a través de la otra herramienta que tenemos aquí, que es el parafraseo también. Este parafraseo, habíamos dicho que es la segunda herramienta comunicacional más importante. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos corroborar si efectivamente lo que están diciendo las partes es como nosotros entendimos y como entendió la otra parte y como quiso expresar el hablante. Entonces, con esto, el mediador parafrasea todo lo dicho en forma neutral, habíamos dicho también. Otra de las características del parafraseo era el parafraseo neutral, con palabras neutrales para que las partes puedan escuchar y saber si efectivamente es eso lo que se está queriendo o lo que se está pidiendo o lo que se está planteando. Porque muchas veces las partes vienen cargados de emociones, vienen cargados de conflictos internos y que lo exteriorizan en el momento y no saben cómo y no saben qué, cómo decir. Entonces el mediador tiene que facilitar esto. Habíamos dado el ejemplo del parafraseo de una asistencia alimenticia, por ejemplo, en donde dice, no, este nunca me pasó, yo estoy cansada, me pasa un sábado, me pasa un miércoles, y entonces ahí va relatando una de las partes, que es la conviviente. Podríamos poner como ejemplo la madre. Entonces la madre dice, no, yo tengo gastos con la criatura, ya se va a la escuela. Entonces, con esto nosotros vamos escuchando activamente si es efectivamente que quiere una ayuda o solamente quiere sacar algún tipo de provecho más. Entonces, si es una ayuda, si es de repente que realmente está necesitando y pide, y bueno, entonces le dice, a ver si entendí bien. Usted lo que está queriendo es una asistencia para su hijo,
que le pase un monto fijo donde usted se pueda administrar y con eso en forma mensual poder cubrir los gastos. Y ahí la madre le va a decir, sí, es eso efectivamente lo que yo quiero, que me pase. Entonces ahí ya escucha la otra parte, tratando de borrar toda la parte del reclamo. ¿Por qué? Porque una de las características de la mediación es la mirada al futuro. Es decir, que todo lo que pasó no se puede más retrotraer y poder pedir una asistencia por el tiempo que ha pasado, por ejemplo. La ley no permite luego. Entonces, como abogados tenemos que saber también que es de aquí para adelante. Es decir, la asistencia se da desde el momento en que las partes firman este acuerdo o si de repente se inició un juicio de filiación, eso ya también tiene otra forma de poder requerir desde ese momento, quizás, pero si ya es reconocido, nunca le asistió, desde el momento de la firma del acuerdo, una vez que se homologue, ya le tienen que pasar la asistencia alimenticia. Bueno, entonces con esto vamos puliendo y vamos trabajando y tejiendo lo que es un acuerdo de mediación, tejiendo todo lo que es aquello del proceso. ¿Por qué? Porque ahora lo hablamos en términos sencillos para poder entender, lo hablamos de una manera rápida también. ¿Por qué? Porque nosotros de repente ya conocemos y sabemos, y es la parte teórica nada más. Pero llegar a esta escucha activa, a este parafraseo y hacer posteriormente las preguntas, lleva su tiempo, de acuerdo a la complejidad de cada caso. Entonces tenemos que saber que cada caso tiene herramientas diferentes para poder ser aplicadas dentro del proceso. Pueden ser audiencias en donde ya las partes vengan con un diálogo previo, o puede ser una audiencia donde los padres nunca más se hablaron desde el momento en que la madre estuvo embarazada. Puede ser una audiencia donde venga muy cargado de emociones o una audiencia donde ya sea más objetivo y se centre en la calidad del resultado. Vamos a seguir con el ejemplo de niñez y adolescencia, donde se centre en el niño. Puede ser de esa manera o por el contrario, donde le tomen a la criatura como un trofeo de guerra, como se dice, ¿verdad? Entonces, todo eso el mediador tiene que ir trabajando y entendiendo que en el proceso el mediador es totalmente neutral dentro del proceso, pero tenemos que siempre estar enfocados en cuál es el objetivo. Cuando hablamos un caso de niñez y adolescencia, nosotros estamos regidos por el interés superior del niño previsto en el artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en concordancia con lo que establece nuestra Constitución Nacional, en donde dice que en caso de conflicto siempre prevalece el interés superior del niño. ¿Entienden? Entonces, eso va, por ejemplo, en un fuero de niñez y adolescencia. También podemos hablar del fuero laboral, en donde en el fuero laboral sabemos que es el indubio pro operario. ¿A qué nos referimos con esto? Que dentro de lo que es un proceso laboral, nosotros como República del Paraguay sabemos que tenemos nuestra Constitución en primer lugar y después de esto vienen los convenios y tratados internacionales aprobados y ratificados por el Congreso, en el cual debajo de esto se desprenden todas las leyes en donde nosotros vamos bajando y buscando lo que es la aplicación de la justicia. Desde estos convenios internacionales, entre los cuales se han realizado, por ejemplo, con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y también podemos decir esto ha bajado en lo que es nuestra constitución, en nuestras leyes, a través del Código Laboral y el Código Procesal Laboral, donde habla de conciliaciones y también da esa apertura para la mediación. ¿Por qué? Porque nuestra ley de mediación y arbitraje dice que las audiencias de conciliación tienen los mismos efectos legales que una audiencia de conciliación. Y es de ahí, y es desde ese momento en donde nosotros podemos también desarrollar estas audiencias de mediación y, como les digo, utilizando
todas estas herramientas comunicacionales y procedimentales. Se colgó mi... Ahí está. Volvemos. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas reflexivas y también tenemos preguntas circulares, las cuales se pueden utilizar en cualquier etapa del proceso. Ya desde partiendo después de la escucha activa, ya en el parafraseo, inclusive podemos utilizar estas preguntas para poder desarrollar en forma efectiva el proceso de mediación y también en las audiencias conjuntas y separadas. Entre las técnicas y herramientas procedimentales encontramos estas tres líneas principales, que son las audiencias conjuntas o sesiones conjuntas, las cuales pueden ser por lo general separadas en sesiones conjuntas iniciales y sesiones conjuntas finales. También está la posibilidad de poder hacer sesiones separadas. Estas sesiones separadas también son denominadas caucus, los cuales se utilizan en el momento en que, el mediador se da cuenta que hay una posibilidad de poder llevar audiencias privadas porque hay una tensión, porque de repente quiere saber más sobre el caso, tiene alguna duda. Entonces, para que las partes puedan sentirse más seguras, más confiadas, entonces hace audiencias privadas con cada parte. Estas sesiones privadas o caucus se utilizan con ambas partes. Si hay dos partes, con las dos partes se desarrolla. Si hay tres partes, si hay cuatro partes, con todas las partes se desarrolla y se trata de que sea en el mismo tiempo. Es decir, que si yo estoy, vayamos nuevamente con el fuero que más se utiliza, que es niñez y adolescencia, si yo estoy con la madre 10 minutos, con el padre 10 minutos aproximadamente, tengo que hacer la audiencia privada también. ¿Por qué? Porque esto también denota de que hay esa apertura, de que no hay ningún tipo de preferencia o que para que las partes se sientan seguras también de que son escuchadas y que dentro del proceso también son respetadas y van a llegar a poder tener esa confianza con el mediador. ¿Por qué? Porque si no se da esta confianza, es difícil también que se desprendan los intereses y las necesidades reales que se tienen. Entonces, se tiene que dar ese nivel de confianza entre las partes y el mediador también. Para eso se utilizan estas sesiones privadas o caucus, para poder aplicar ahí preguntas que de repente en las sesiones conjuntas serían preguntas muy chocantes para las partes o de repente preguntas que generaría una incomodidad en la otra parte o en quien tenga que responder. Entonces, por eso se hacen estas audiencias separadas también. Y la tercera herramienta o técnica procedimental es el rol del abogado o rol del abogado del diablo o agente de realidad. El agente de realidad es la figura en donde plantea los casos en que si no llegan a un acuerdo, ¿qué pasaría? Esta herramienta procedimental por lo general se utiliza dentro de las sesiones separadas o así también dentro de las conjuntas. Todo dependiendo de cómo se vaya desarrollando la audiencia. Entonces el mediador tiene que saber que puede ser agente de realidad, pero sin asesorar a las partes. Tampoco sin guiar a las partes en el sentido de generar en ellos algún tipo de sugerencia. ¿Por qué? Porque el mediador, recuerden, no puede sugerir. Para eso utiliza las preguntas abiertas, preguntas cerradas, hacen los replanteos también, hacen los encuadres con las partes. Entonces, todo esto se va desarrollando de una forma armónica, utilizando todas estas herramientas, todas estas técnicas, toda esta gama que tiene el mediador para poder
desarrollar la audiencia y poder hurgar y encontrar los intereses y las necesidades reales de las partes. Entonces, con esto vemos las herramientas procedimentales. Y aquí entramos ya en lo que es la mediación. Habíamos dicho que la mediación se encuentra establecida en la ley 1879, en donde en su artículo 53, que es el artículo que abre el segundo título de esta ley 1879, establece que la mediación es un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas las soluciones amistosas de sus diferencias, con la asistencia de un tercero neutral calificado denominado mediador. Esto ustedes, yo les estoy leyendo del manual de mediación de la Corte Suprema de Justicia, en donde en su anexo se encuentra establecido la parte de mediación, que es el segundo título. Este artículo 53 habla específicamente de lo que es, conceptualiza la mediación. Es decir, dentro de este código, dentro de esta ley, se establece qué es la mediación. Ya da sus características, ya da sus principios, da quienes forman parte del proceso. En estas simples líneas abarca un todo dentro de lo que es la descripción de este medio alterno de resolución de conflicto, el cual está dando unos pasos. Si bien no es conocido a nivel país, muy utilizado en forma internacional, sí se conoce, se utiliza la mediación inclusive en casos comerciales, no solo el arbitraje, como habíamos hablado en su momento cuando hablamos de los diferentes medios alternos de resolución de conflictos, en donde habíamos dicho que el arbitraje, recuerden esto, se enfoca más en lo que es comercial, civil y comercial. Y aquí en mediación es multifuero. Es decir, en mediación se pueden desarrollar temas de niñez y adolescencia, temas laborales, como les dije, penal, acción penal pública, acción penal privada, penal adolescente. Se puede desarrollar también casos civiles, aquellos casos que refieran temas sobre la disolución de la comunidad conyugal, por ejemplo, o dentro de la partición en una sucesión, una reivindicación de inmueble. Es factible el desarrollo de esos casos dentro de un proceso de mediación. ¿Por qué? Porque dice porque dice aquí en la descripción de la definición que la mediación es un mecanismo voluntario orientado a resolver conflictos, dice. Es decir, que habla sobre la voluntariedad de las partes, en donde se puede llevar el caso a un proceso de mediación. E inclusive en este título segundo de la Ley de Mediación y Arbitraje habla sobre los trámites o qué casos pueden ser llevados a mediación. Entonces, habla sobre los efectos dentro del proceso de mediación, que es la audiencia de mediación, y así también qué casos pueden ser llevados a un proceso de mediación. Esto en el artículo siguiente, donde habla sobre asuntos mediables, habla sobre todo aquello que sea susceptible de transacción, de conciliación o de arbitraje. Entonces, cuando hablamos de mediación, tenemos que saber que con esta figura de medio alterno de resolución de conflictos, muchos casos podemos llevar, no se limita. Entonces, acá puse también otra definición que dice: la mediación como proceso de negociación asistida es un método estructurado de resolución de conflictos, en el cual las partes negocian directamente sus propios acuerdos, pero con la asistencia de un tercero neutral y calificado llamado mediador, quien facilita la comunicación, mejora el entendimiento y guía el proceso sin imponer decisiones. Entonces,
Básicamente, nosotros con esta pequeña definición parafraseamos lo que dice el concepto, la definición exacta de la mediación dentro del artículo 53 de la ley 1879. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la mediación es una negociación asistida por un tercero denominado mediador, un tercero neutral, un tercero que facilita la comunicación, que facilita el entendimiento y entonces guía en el proceso de toma de decisiones, pero este mediador no impone tampoco las decisiones que van a tomar las partes. Es decir, las partes son quienes deciden, pero el mediador les asiste para facilitar el canal de la comunicación entre las partes a través de estas herramientas que ya fuimos viendo anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo general nosotros en la práctica estamos acostumbrados a querer prejuzgar o de repente a querer indicar o querer ayudar diciendo, compartiendo nuestro conocimiento, pero el mediador tiene que enfocarse en sus conocimientos de herramientas para poder guiar la comunicación y que las partes mismas puedan llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque habíamos visto en uno de los ejercicios que hicimos en las clases anteriores que la mediación es autocompositiva. Es decir, esto ayuda a que las partes puedan resolver los conflictos. Entonces, ¿qué es la mediación? Un medio alterno de resolución de conflictos es una negociación asistida donde existe un tercero neutral denominado mediador. Recuerden que está en el artículo 53 de la ley 1879. ¿Y cuál es el objetivo de la mediación? El objetivo de la mediación es promover el diálogo entre las partes para que propongan la solución satisfactoria, razonable y justa de sus conflictos, mediante un proceso ágil, rápido y gratuito, dirigido por el mediador, procurando la paz jurídica y social. ¿Con esto qué decimos? El objetivo principal de un proceso de mediación es que las partes hablen, es romper esa barrera que existe entre las partes de poder dialogar. Es por eso que se le identifica mucho al mediador con un puente. ¿Por qué un puente? Porque une caminos, porque esa figura que limita o que divide, puede ser un arroyo, un río, es imposible que ambas partes se vuelvan a unir. Entonces, ¿qué pasa con el puente si ambas partes del río pueden comunicarse y ahí existe ya un diálogo? Como les digo, el mediador es el tercero neutral quien facilita la comunicación. Mismo su definición habla de esto, de una solución amistosa. Entonces, el objetivo principal es promover el diálogo entre las partes. Si el mediador logra que las partes puedan identificar ellos mismos cuáles son sus intereses principales, cuál es la necesidad que los trae y poder resaltar la presencia de las partes en ese proceso, eso ayuda a que después también pueda haber esa apertura de diálogo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar siempre desde la mirada de las herramientas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta escucha activa, cuando parafraseamos, cuando hacemos la escucha activa y el parafraseo, nos centramos directamente en la parte de quien está hablando. Entonces, en el que habla, se le escucha, se trata de entender, interpretar y parafrasear qué es lo que dijo, comprender, y entonces para que la otra parte, y lo mismo se traslada a la otra parte cuando esté hablando. Entonces, se le escucha, se le entiende, comprende, interpreta, se capta qué es lo que quiere decir, se parafrasea, se hace las... Entonces, vamos a ir trabajando
para que las mismas partes puedan entender por qué están sentados en la mesa de mediación escuchando a la otra parte. ¿Por qué? Porque acá en la primera instancia no hay diálogo. Es puramente el trabajo del mediador donde tiene que trabajar en escuchar y parafrasear lo que dice cada parte. Ya en un momento dado, cuando se empiecen a dar las preguntas, cuando empieza a desarrollarse la audiencia, ahí las partes van a ir aflojando y va a haber un diálogo entre las partes. Y acá estamos logrando este objetivo, promover el diálogo entre las partes, que se rompa esa barrera que está existiendo, en donde por algo ya llegaron a esta instancia de mediación, que si bien es una instancia voluntaria, en algunos casos prejudiciales o también puede ser ya dentro de un proceso judicial, pero su esencia es voluntaria. Entonces, con esto logramos ya este objetivo del diálogo, por más de que se llegue o no a un acuerdo, porque tenemos que saber que hay posibilidad de que el mediador utilice todas las herramientas, despliegue todas sus habilidades, le ponga su impronta personal y pueda lograr de que sea un proceso excelente, pero igual las partes no lleguen a un acuerdo. Pero ya hubo un primer paso que es el de promover el diálogo entre las partes. Entonces, procurando la paz jurídica y social. Cuando ponemos procurando la paz jurídica y social, lo hablamos porque estábamos enfocándonos en lo que es el acuerdo. El acuerdo tiene que tener un tinte jurídico y también como así también llegar a un acuerdo tiene un impacto social. ¿Por qué? El impacto social, porque tiene uno entre las partes. ¿Por qué? Porque con esto se logra que las partes puedan desjudicializar los casos o inclusive que nunca llegue su conflicto a una instancia judicial. Y por otra parte también para lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado gasta muchísimo y así también en todo lo que es la estructura del proceso. Entonces, una vez que se desjudicializa el caso, tiene un impacto social y hace que si las partes llegan a un acuerdo a través del proceso de mediación, entonces esto es más ágil, es más dinámico, no tiene tantos costos ni costas, entonces eso ayuda a que haya mayor armonía dentro de la sociedad. Y los objetivos específicos de la mediación. Los objetivos específicos es ofrecer un espacio adecuado y neutral e imparcial dentro de lo que es el proceso de mediación. También tenemos el restablecer la comunicación entre las personas en conflicto. Restablecer la comunicación, como les dije, no es algo que sea mágico, lleva un proceso donde el mediador debe saber utilizar sus herramientas iniciales para que después se pueda dar. No es como en esta imagen que vemos en donde el mediador solo le para los gritos a las partes, sino es un proceso en donde el mediador debe saber canalizar qué es lo que las partes quieren. En esta imagen vemos personas que se discuten, pero también hay escenarios dentro de un proceso de mediación donde las partes no emiten sonido, donde las partes están reacias a dialogar. Entonces, el mediador debe de trabajar en esto para que las partes puedan hablar, puedan entablar un diálogo. Y en el caso contrario, como vemos en la imagen, poder canalizar todo aquello que las partes se quieren decir y poder lograr que se entable un diálogo armónico, no un proceso en donde es un proceso de reclamos o gritos. Entonces, con esto es este objetivo específico de restablecer la comunicación. También hablamos de promover la participación, la creación de alternativas y opciones que deriven a un acuerdo. Esto se enfoca en las partes, este tercer objetivo. ¿Por qué? Porque las partes son quienes
van a crear las alternativas y las opciones dentro del proceso de mediación. Entonces, como el mediador es el puente dentro del proceso de comunicación entre las partes, entonces que las partes puedan buscar estas soluciones creativas, cambiar la concepción negativa del conflicto, corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y o entre los implicados. Es decir, que las partes entiendan que el conflicto es un escalón para poder llegar a poder solucionar y fortalecer de repente los vínculos o de repente llegar a un acuerdo y poder finiquitar un proceso, evitar un desgaste físico, un desgaste emocional, psicológico. Entonces, saber que el conflicto no siempre es negativo. Si se da esta situación, poder llegar a un acuerdo donde ambas partes salgan satisfechas. No pensar que porque el conflicto existe no pueda ser solucionado. Y otorgar a las personas la responsabilidad y el protagonismo en la solución de sus problemas. Es decir, que las personas comprendan que son ellas quienes van a llegar a un acuerdo, que son ellas quienes van a dar las posibles soluciones que se pueden dar. Es decir, que entiendan que el mediador está para facilitar, para lograr que las partes dialoguen, pero que las partes mismas pueden dar soluciones, como dice acá, creativas para poder llegar a un acuerdo y que sepan que es responsabilidad de cada uno lograr. Por eso siempre decimos que el acuerdo debe ser un acuerdo real, un acuerdo donde las partes se comprometan, porque si se logran estos objetivos específicos y el objetivo general de que las partes dialoguen, de que las partes ellas mismas lleguen a un acuerdo, que ellas generen las opciones y las posibilidades creativas, cambiar la idea del conflicto, de que algo positivo, bueno, puede llegar a tener resultados, algo negativo llega a tener resultados positivos. Entonces, con esto logramos que las partes sean responsables y se cumpla este acuerdo. Es decir, que el acuerdo tenga ese tinte en donde se sepa de que va a tener perdurabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque un acuerdo en donde las partes no se sienten responsables, donde es así nomás, entonces ese acuerdo está destinado a caer. Entonces las partes deben saber que los acuerdos deben ser reales, los acuerdos pueden ser creativos, tienen que ser objetivos y que se pueda cumplir en el tiempo. ¿Cuáles son las características generales de la mediación? La mediación mejora la comunicación y ayuda a prevenir más situaciones conflictivas entre las partes enfrentadas. Se trata de una alternativa que procura la satisfacción de las partes al reducir considerablemente los costes económicos y emocionales que supondría abrir un proceso judicial. ¿Y cuáles son las características? La voluntariedad, habíamos hablado que desde la presencia de las partes hasta la elaboración y el compromiso de los acuerdos es voluntario. Durante todo el proceso de mediación, es decir, todo el proceso de la audiencia también se ve que esto es voluntario. ¿Por qué? Porque las partes en cualquier momento del proceso pueden desistir y retirarse, firmando obviamente una constancia que desiste del proceso de mediación. Por eso hablamos de una voluntariedad como una de las características esenciales dentro del proceso de mediación. Hablamos también de que la mediación es flexible. Entonces, la mediación es flexible, ¿por qué? Porque tiene una estructura, pero no tiene un proceso como tal en el sentido de plazos procesales o de algún tipo de formalidad. Entonces, hablamos de una flexibilidad. Si bien, como les digo, tiene una estructura,
el mediador y las partes tienen esta flexibilidad dentro del proceso. Es informal, pero con estructura. Una vez que el acuerdo se llega a elaborar, las partes llegan a un acuerdo, como les dije, conforme a la ley de arbitraje y mediación. En su artículo 55 habla de los efectos del proceso de mediación y en su última parte establece que tendrán los mismos efectos legales que una audiencia de conciliación establecida en las normas procesales. La audiencia de conciliación, ustedes saben que es una etapa dentro de los procesos, ya sea de la parte laboral, de la parte civil, entonces da los mismos efectos. Es confidencial, otra de las características y pilares que denota esta figura de la mediación es la confidencialidad. La confidencialidad es una de las características que ayuda a que las partes puedan abrirse dentro del proceso y tengan esa confianza de poder participar y seguir desarrollando lo que es este proceso de mediación. ¿Por qué? Porque por la confidencialidad las partes se encuentran sujetas a esto, así como el mediador también por el secreto profesional, porque el mediador tercero neutral es un profesional quien facilita la comunicación entre las partes y también está sujeto a la confidencialidad dentro de todos los procesos que llegan a este mediador. Como habíamos dicho, también es autocompositiva, es creativa, es cooperativa en el sentido de que se busca de que sea una negociación cooperativa asistida dentro del proceso de mediación, si bien al comienzo muchas veces no es muy cooperativo, no es una negociación muy cooperativa, pero utilizando todas las herramientas se puede lograr que sea una mediación cooperativa. Y otra de las características que hacen que el proceso de mediación sea un proceso al cual las partes más vulnerables puedan acceder es que es rápida y económica. ¿Por qué? Porque nuestra ley establece, inclusive nuestra constitución habla de que los procesos se facilitará o se promoverá el acceso a justicia. Entonces, una justicia rápida, una justicia que no derive muchos gastos para el usuario de justicia. Entonces, esta es una figura legal dentro de lo que es la norma positiva de nuestro país, el cual se puede utilizar para poder solucionar los conflictos sin judicializar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer tienen consecuencias jurídicas. Como abogados sabemos eso, pero muchas veces nuestros clientes no saben eso o no quieren saber, pero incurren en cierta medida a alguna figura en donde puede ser tipificada como, por ejemplo, un caso de acción penal privada, que sea como difamación, calumnia, injuria. A veces las partes o la persona de a pie no sabe qué significa hablar o divulgar sobre otras personas. Entonces, se genera un conflicto, el cual puede ser judicializado, pero a través de esta figura de la mediación se pueden desarrollar estos casos dentro de estas oficinas y poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros como profesionales que un proceso de acción penal privada tiene su costo, tiene un costo elevado y muchas veces es por una falta de diálogo o un mal entendimiento de lo que pasó o algo que se puede solucionar. Entonces, al brindar nosotras esta herramienta, tenemos que dar a relucir esta característica del proceso de mediación, que es un proceso rápido y un proceso económico también. Económico donde
las partes no tienen un desgaste físico, un desgaste económico, monetario, como les dije, un desgaste psicológico, porque todo eso afecta también. El tiempo es dinero, entonces con este proceso de mediación no solo ganan las partes, sino también el abogado, porque al llevar a un proceso de mediación, el abogado también, si bien no es que va a solucionar ni ganar una ponchada de dinero, sí por la asistencia se gana y también está estipulado en la ley de honorarios profesionales. Entonces, por la asistencia a las audiencias, por llegar al acuerdo, todo eso también implica que sea una forma en que el abogado pueda cobrar sus honorarios en forma rápida también y tener tener ya una ganancia sobre ese proceso en donde sale satisfecho el abogado y así también sale satisfecha las partes, que sería el cliente del abogado. Existen tres modelos de lo que es la mediación que más se conoce dentro del mundo de la mediación. Primeramente está el modelo tradicional, lineal, que es de Harvard. Después tenemos el modelo transformativo de Butch y Folger. Y otro de los modelos más conocidos es el modelo circular narrativo de Sarah Koch. Estos tres modelos son totalmente diferentes y los mediadores pueden utilizar cualquiera de estos tres modelos o también amalgamar estos tres principios. Entonces, como yo siempre digo, los mediadores a cada caso le ponen su impronta. Es decir, nosotros vamos a conocer estos tres modelos en sus características y vamos a ver cuál es el que más se adapta a nuestra personalidad o cuál es el que más se adapta al tipo de caso que vamos a desarrollar y vamos a implementar. Entonces, el modelo tradicional lineal de Harvard se basa en conocer los intereses de las partes para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el método? Es la aireación del conflicto por las partes, es decir, donde las partes empiezan a hablar, hacen catarsis sobre el proceso, es decir, donde el mediador le deja explayarse a las partes en todo el sentido de la palabra. Es decir, que empieza su alocución contando desde el Génesis más o menos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, es este el modelo lineal de Harvard, donde las partes se explayan en totalidad. ¿Y cuál es el objetivo? Es lograr el acuerdo. Fundamental es este objetivo, sí o sí llegar al acuerdo en el modelo lineal de Harvard. Disminuir las diferencias entre las personas, aumentar las semejanzas, los valores y los intereses. O sea, con ese objetivo va enfocado lo que es el modelo tradicional lineal de Harvard. Después tenemos el modelo transformativo de Bush y Folger. Bush y Folger son autores conocidos del mundo de la mediación, de la negociación y lo que es, hablan también sobre lo que es el conflicto, teoría del conflicto. En este modelo pone el foco en el proceso, no en el acuerdo, haciendo una propuesta que es al mismo tiempo arriesgada y realista. No siempre habrá oportunidad de llegar a un punto de encuentro, pero siempre existe la posibilidad de entender al otro. ¿Con esto qué decimos? Que en este modelo transformativo hace que las partes dialoguen y puedan cambiar la perspectiva de lo que están diciendo o lo que están queriendo, lo que verdaderamente es el conflicto. ¿Para qué? Para poder llegar a un acuerdo. Pero en este modelo transformativo el objetivo no es llegar al acuerdo, sino que las partes se comprendan. Como dice acá, es arriesgado. Es una propuesta bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque las partes pueden ser que sí comprendan, pero se vayan sin un acuerdo.
pero pueden volver otra vez y decir, realmente en esa primera audiencia donde no quise llegar a un acuerdo, me fui, pensé y cambié y quiero llegar a un acuerdo en este momento. Quiero llegar a un acuerdo ahora con la otra parte y creo que la otra parte también está conforme con eso. Entonces, ¿cuál es el método de este modelo transformativo? Es utilizar las preguntas circulares dentro de todo lo que es el proceso. ¿Y cuáles son sus objetivos? Modificar la relación entre las partes, la transformación relacional, la adquisición de habilidades de tratamiento de conflicto. Es decir, que las partes puedan entender lo que es el proceso, el conflicto y transformar esa forma de pensar o esa mirada que tenían sobre el conflicto. Por lo tanto, no importa si llegan o no a un acuerdo, sino que las partes salgan convencidas de que no es así como, no es la misma perspectiva o la misma percepción, por así decir, que tenían al entrar que cuando salgan de una audiencia de mediación. Entonces, ese es un modelo transformativo, transformar la mirada de quienes están dentro del proceso de mediación, sin importar si se llega o no a un acuerdo. Como les digo, esto se enfoca mucho más en lo que es la autocomposición de las partes, donde las partes se sientan por lo menos escuchadas. Y bueno, y una vez que se sientan escuchadas, también que sepan que puede cambiar lo que está pasando. Entonces, ese es el modelo transformativo. Y el modelo circular narrativo de Sarah Koch parte de la premisa de que el origen del conflicto no es único, sino que existe una circularidad que lo retroalimenta. Es decir, que no es un solo problema, sino que son varios problemas que van desembocando en el estallido del conflicto. Es como la escalada del conflicto donde se van sumando ciertas situaciones en donde eso hace que el conflicto llegue a su punto más crucial. ¿Cuál es el método, el método de este modelo narrativo? La construcción de historias alternativas y la formulación para desarrollar el proceso correctamente. Es decir, generar varios panoramas o varios escenarios de cómo podría solucionarse el conflicto. ¿Y cuál es el objetivo? Conseguir acuerdos y en la medida de lo posible, transformarlo en una historia alternativa que permita ver el conflicto por todas las partes desde otro ángulo. En el modelo circular narrativo, como les dije, habla de que no es solo un problema, y es decir, si no es solo un problema que llegó al estallido del conflicto, también no es solo una solución. Entonces, buscar cuáles son aquellos escenarios que se puedan dar y poder solucionar el conflicto que les trajo. En este modelo habla sobre conseguir un acuerdo, pero no es lo fundamental. Para esto sí busca lograr el acuerdo, pero en la medida de lo posible. Si se puede el acuerdo, bien, si no, no. Pero que las partes puedan fijarse y saber que hay varios escenarios para poder solucionar ese conflicto que los trajo y poder poner en primer lugar los intereses y las necesidades reales que tienen las partes. Entonces, estos son los tres modelos que se manejan que deben de conocer los mediadores para saber cuál es el modelo que más se adapta a la personalidad de cada uno y cuál es el modelo que se puede utilizar de acuerdo al caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso laboral o en un caso civil, por ejemplo, de indemnización por accidente de tránsito, no vamos a utilizar el modelo transformativo. ¿Por qué? Porque acá las partes no tienen un vínculo. Las partes inclusive ni se conocían antes del accidente de tránsito. Entonces, saber que este modelo
no encaja con ese tipo de mediación. ¿Por qué? Porque es una mediación en donde las partes, ¿qué es lo que buscan? Lograr el acuerdo, lograr indemnizar, lograr que se finiquite ese proceso. Entonces, lo más probable es que utilicemos un modelo tradicional ni lineal en donde las partes van contando qué fue lo que pasó, cómo se dio, cuál es el gasto que tiene, cómo hacer y buscar el acuerdo, lograr sí o sí el acuerdo o de repente el circular narrativo donde las partes vayan mostrando escenarios, es decir, escenarios en los cuales se puedan solucionar o se paga en efectivo el monto que se quiere o se lleva al chapista del que generó el accidente o de repente se lleva al chapista pero al mecánico del otro. Entonces, cosas así en donde se puedan generar y lograr el acuerdo en la medida posible. Entonces, conocer estos tres modelos son fundamentales porque en cualquier tipo de examen, para cualquier tipo de matrículas, les va a preguntar sobre los modelos de mediación. Y los modelos más conocidos son el modelo lineal de Harvard, el modelo transformativo de Butch y Folger y el modelo circular narrativo de Sarah Koch. Estos son modelos que encabezan lo que es la mediación. ¿Y cuáles son las diferencias claves de estos tres modelos de mediación? En el lineal de Harvard está centrado en el acuerdo. Sí o sí tenemos que lograr el acuerdo. Y no toma en cuenta las relaciones entre las partes, sino se centra en el contenido de la comunicación, por lo tanto, no intenta modificar las relaciones entre ellas. Es decir, lograr el acuerdo. En el transformativo es lo opuesto al lineal. ¿Por qué? Porque no se centra en el logro del acuerdo, sino se centra en la transformación de las relaciones. En este podemos dar un ejemplo en el fuero civil, donde sería una asistencia a adulto mayor, por ejemplo, una asistencia a adulto mayor donde estén presentes los hermanos, en donde estén los hermanos, e inclusive a mí me cupo una oportunidad en donde desarrollé una audiencia de asistencia de adulto mayor, en donde vinieron los hijos a hacer un ofrecimiento de asistencia alimenticia a la madre. Una vez que entramos a la audiencia de mediación, escuché a las partes, primeramente a quien solicitó, ¿por qué? Porque quienes solicitaron le habían invitado a la madre, a la abuela y a otra hermana. Entonces, era algo que de repente yo tenía que empezar a entender, fijar primero quiénes son las partes, ¿verdad? Lo que habíamos hablado en las primeras clases, las 3P. Las partes, el proceso y el problema. Entonces, primeramente ver quiénes eran las partes, por qué estaban invitados todos estos actores dentro del proceso. Y bueno, entonces el hijo dice que quiere pasar la asistencia y que la madre pase a vivir con ellos. Eran dos quienes solicitaban. Entonces, que pasen a vivir con ellos, es decir, que la madre vivía con la abuela de ellos, es decir, que la mamá vivía con su mamá nuevamente. Entonces, ahí había como un proceso ya de conflicto que se estaba dando desde hace tiempo, ¿verdad? En donde las partes, donde los solicitantes buscaban el bienestar de la madre y que la madre esté con ellos también, porque la mamá tenía una condición, la madre era alcohólica y sufría de epilepsia. Entonces, ellos como hijos estaban preocupados por su madre. Pero su madre también tiene todavía la mamá que le cuidaba a ella. Entonces, había ahí como un problema que venía de hace tiempo en donde
los nietos ya creían que la abuela era el problema que no le dejaba venir. Entonces ahí se pudo generar un diálogo entre las partes, se pudieron entender, se pudieron comprender, se pudo abrir esa conversación, esa apertura que hubo entre las partes y al final se logró un acuerdo. Si bien la mamá que está en uso de su razón, tiene capacidad de hecho, tiene capacidad de derecho, porque recuerden que todo eso tenemos que ver también si las partes tienen esa capacidad de hecho y de derecho para participar dentro de las audiencias de mediación. Entonces, si bien la mamá sufría de alcoholismo y este problema de epilepsia, ella tenía todas las condiciones para poder decidir. Y ella decidió seguir viviendo con su mamá y los hijos decidieron pasarle una asistencia alimenticia por banco para que ella pueda administrarse con sus gastos, que si bien la mamá trabajaba, igual ellos querían ayudarle a la madre porque era una persona de recursos limitados. Entonces, con todo esto, se podía o no llegar a un acuerdo, pero era un modelo transformativo el que desarrollamos. ¿Por qué? Porque se centró en lograr el acuerdo y se centra en la transformación de las relaciones que esa relación de diálogo que no existía antes se dio. Es decir, que la abuela le invitó a que vayan nuevamente, que no es así como ellos pensaban, que le dé la oportunidad de poder participar también y en todo lo que es el proceso del cuidado de la madre que sufría de este problema, ¿verdad? De salud. Y así, entonces ver qué modelo se adecua a cada caso otra vez. Y el tercer modelo, a diferencia de los otros, en este modelo se interesa en las relaciones y en el acuerdo, en el circular narrativo. Entonces, estas son las diferencias claves dentro del proceso, dentro de estos tres modelos de mediación. ¿Cuáles son las características del proceso de mediación? Recordemos cuáles son las características. Las partes son protagonistas dentro del proceso de mediación, es decir, que las partes son quienes deciden. Esto es también voluntario. La neutralidad e imparcialidad del mediador es fundamental dentro del proceso de mediación, es decir, que ayuda a todas las partes por igual. Esta neutralidad e imparcialidad en todo momento se debe de reflejar dentro del proceso de mediación. ¿Por qué? Porque como yo les dije, dentro de las herramientas procedimentales que encontramos en el caucus, que son audiencias privadas, se debe dar el mismo tiempo y la misma atención para cada parte. ¿Por qué? Porque con esto se demuestra la neutralidad y la imparcialidad que tienen las partes dentro del proceso de mediación. También reiterar la confidencialidad, que es otra de las características, la cooperación, como habíamos visto, la mirada hacia el futuro en adelante. ¿Por qué? Porque los acuerdos comprometen del tiempo en que se firma para adelante. Y no solo eso, sino que hacer entender a las partes de que este proceso, así como es voluntario, ellos también tienen que trabajar por el mejoramiento de lo que es la relación a futuro. Cuando hablamos de esto, podemos hablar más de lo que es el fuero de familia, por ejemplo. Niñez y adolescencia o una disolución de la comunidad o un divorcio en donde hayan chicos de por medio. Entonces, mirar hacia adelante, hacia el futuro. Donde hablamos de chicos también, pero puede ser un divorcio donde ya todos sean mayores de edad, pero igual va a existir ese vínculo entre ambas personas porque siempre van a estar ligados por los hijos que tienen. También habla de la flexibilidad del proceso. Como les había dicho recién, la mediación no tiene un proceso fijo, sino que tiene una estructura al cual se tiene que desarrollar. La satisfacción de los intereses de las partes.
soluciones creativas y equitativas, que las mismas partes lleguen a estas soluciones. El mediador nunca debe de imponer ni sugerir soluciones dentro de un proceso. Y otra de las observaciones que siempre decimos, que la mediación es autocompositiva. Entonces, recordar esto también, entre las características del proceso de mediación. ¿Y dónde encontramos la figura del mediador? Bueno, el mediador como figura como tal dentro de lo que es la ley 1879, dictada en el año 2022. El mediador, la definición de lo que es el mediador está en el artículo 65 y de ahí para adelante. En el artículo 65 habla sobre los requisitos para ser mediador. Entonces, el 66 habla de las inhabilidades que tiene el mediador y el 67 las excusaciones y recusaciones que se refieren al mediador. O sea que todo esto, así como un juez, también el mediador puede ser recusado, también tiene inhabilidades. Entonces, saber que esta figura está reglamentada dentro de la ley de mediación y arbitraje. El artículo 65, que habla sobre los requisitos, les leo. Dice que el mediador deberá ser una persona de reconocida honorabilidad, capacitación e imparcialidad. Su labor será la de dirigir libremente el trámite de la mediación, guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia. Como requisito previo al ejercicio de sus funciones, el mediador deberá participar de un curso de capacitación especial dictado por un centro de mediación o dictado también por una universidad o un centro de estudios habilitado, obviamente, que es como el caso que nosotros estamos desarrollando. Estos requisitos son requisitos bases y fundamentales, los cuales después se despliegan y se desprenden en lo que son las acordadas. Específicamente, la acordada 1085 del año 2016 habla sobre el reglamento de los requisitos para el nombramiento de mediador y para el registro de mediadores. ¿Por qué? Porque una cosa es el nombramiento para ser mediador dentro de la Corte Suprema de Justicia y otra cosa es tener el registro, el carnet, donde uno esté matriculado como mediador externo. ¿Por qué? Porque pueden haber mediadores judiciales dentro de lo que es el estamento judicial y mediadores particulares, los cuales se refieren a una nómina de mediadores particulares que pueden desarrollar procesos de mediación que están habilitados por un número de matrícula. Así como nosotros como abogados tenemos nuestro número de matrícula una vez que juramos como abogados, también el mediador tiene su número de mediador, así como el escribano que tiene su número de registro. Y para la obtención de esta matrícula de mediador, se rige por esta acordada 1085. En la acordada se establece todos los requisitos para ser nombrado. Si bien este artículo 65 de la ley 1879 habla de las bases fundamentales, el reconocimiento de la honorabilidad, la capacitación constante, la imparcialidad y todos aquellos principios como la imparcialidad, la equidad, la justicia. Esta acordada 1085 desprende todo esto y establece que deben de haber exámenes de conocimiento orales y escritos para la obtención de este registro. Entonces, no solo basta con tener esta capacitación de las 120 horas, que anteriormente eran solo 100 horas y ahora se aumentó a 120 horas, sino que también en la corte se debe rendir para tener esta matrícula de mediador. Y
Esta matrícula, estos exámenes se hacen a través de la Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia. También es importante conocer que las acordadas rigen específicamente a lo que es el cuerpo de la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de poder emitir estas matrículas de mediador a través de todos estos requisitos y procesos, ¿verdad? Entonces, saber que esta es la forma, este es el fundamento legal para la obtención de matrícula de mediador y para conocer lo que es la figura del mediador dentro del proceso. ¿Y cuál es el rol del mediador? El mediador es un tercero neutral sin poder de decisión que facilita la comunicación y ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente satisfactorio. Parece de repente que, no, mediador es el que escucha nomás. No, para ser mediador uno tiene que capacitarse, uno tiene que estudiar, uno debe de conocer y tiene que especializarse también. Si bien el mediador está habilitado para poder desarrollar mediaciones dentro de cualquier fuero dentro del territorio nacional, también hay que entender que el mediador, si bien puede desarrollar cualquier fuero, cada fuero tiene su particularidad y su procedimiento. Habíamos hablado que dentro de las características del proceso de mediación está la flexibilidad, pero dentro de esta flexibilidad también hablamos de un mediador capacitado que debe de saber la estructura que se debe de seguir en cada caso. Yo ya les había mencionado en algunas clases anteriores que para cada fuero hay un procedimiento o para cada situación específica. Les voy a dar un ejemplo. Para lo que es el fuero de penal adolescente, es un fuero muy delicado donde hay menores de por medio. Entonces, conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia y la acordada 1023, que habla específicamente de la mediación penal adolescente, hay un procedimiento por el cual se debe de regir el mediador y el proceso de mediación con las partes, es decir, con el afectado, con el adolescente en conflicto con la ley penal y con los padres, que serían los representantes legales, o los abuelos también inclusive pueden ser representantes legales de estos niños de estos adolescentes dentro de un proceso de mediación. Entonces, saber que tiene un procedimiento diferente. También en los casos en donde hay denuncias por violencia doméstica, hay un protocolo que se cumple en donde hay casos de solo se pueden llevar a cabo casos de asistencia alimenticia y no así los casos de régimen de convivencia ni el régimen de relacionamiento. ¿Por qué? Porque la ley 5.777 establece que no, en su artículo 44, que no se puede mediar aquellos conflictos en donde existe violencia doméstica. Entonces, a través de una resolución, la Dirección de Mediación establece también, conforme a esta ley 5.777, que no se pueden desarrollar otros casos, si bien estos casos de convivencia ni de relacionamiento. Y entender que la asistencia alimenticia se toma por audiencias separadas, atendiendo este protocolo. Audiencias separadas también, ¿por qué? Porque vela por el interés superior del niño. ¿Hay un conflicto de violencia? Sí, hay un conflicto de violencia, pero igual el niño debe estar asistido para poder tener un desarrollo armónico. Entonces, el mediador se encarga de desarrollar las audiencias en forma separada
y lograr el acuerdo para poder asistir a este niño y poder cumplir con el artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia y también así con nuestra Constitución Nacional, donde, como habíamos mencionado, en caso de conflicto prevalece el interés superior del niño. Entonces, el rol del mediador es un rol totalmente activo dentro del proceso, un rol capacitado donde debe saber cómo desarrollar cada etapa y cada tipo de conflicto dependiendo de cada fuero y cada característica. Entonces, el mediador crea la confianza, facilita la comunicación entre las partes, abriendo caminos de diálogo entre las partes, generando esos puentes de comunicación que anteriormente no existían, clarificar y las percepciones que pudieran impedir el acuerdo, determinar o calificar datos necesarios para la resolución del conflicto y facilitar el desarrollo de un proceso. Entonces, esto hace el mediador a través de todas estas herramientas que habíamos estudiado, estas herramientas comunicacionales, procedimentales y a través de la elaboración del discurso inicial que habíamos visto en la clase anterior, que es importantísimo de poder desarrollar y poder hacerlo en una forma en que las partes puedan crear esa confianza de la figura de la mediación. ¿Por qué? Porque las partes, por lo general, no saben qué es el proceso de mediación. Entonces, el mediador, todo esto que estamos viendo acá del rol del mediador, a través de su discurso inicial, genera ese impacto en las partes, ese impacto positivo que tiene que dar para que las partes generen esa apertura con el mediador y puedan crear la confianza, facilitar la comunicación, clarificar ya después, ya con las preguntas, después con el parafraseo, poder clarificar los datos con las preguntas y así facilitar esta comunicación. Bueno, entonces el mediador es un agente facilitador de la comunicación. Conduce a la negociación colaborativa efectiva. ¿Por qué conduce? Porque como les dije al comienzo, no hay ningún tipo de comunicación colaborativa ni negociación asistida, colaborativa y efectiva. ¿Por qué? Porque las partes vienen con sus posiciones, vienen con esa gana de entablar una negociación frontal en donde sea el ganar por ganar sin importar. Entonces, el mediador es el facilitador de la comunicación que tiene que transformar esta mirada de las partes y hacer que las partes mismas se den a una negociación colaborativa y efectiva. Identificar sus reales intereses propios y del otro, descubrir los temas más importantes del conflicto, incentivar a la cooperación, es decir, a soluciones equitativas y justas, ayudar a que busquen posibles soluciones creativas, analizar en forma realista la posibilidad de éxito de las soluciones pensadas por las partes. Como pongo en esta imagen, a su mano derecha, el mediador es el que se encarga de unir todas las piezas dentro de lo que es el trabajo que se va haciendo para lograr el acuerdo. Entonces, pueden ser que una de las partes, la otra parte de soluciones creativas que sean, que no sean, que estén acorde a derecho, acorde a la necesidad, entonces que sean más justas, más equitativas y todo eso depende. Son piezas que se van armando y se van conjugando para poder encontrar y completar el rompecabezas que tenemos en la mesa. Parece una rima, pero es así, es completar este rompecabezas y poder armar y que se pueda ver en forma clara y efectiva el acuerdo,
que el acuerdo sea efectivo para las partes, que las partes salgan ganando, que no solo salgan ganando, sino que con la sensación de que están ganando también dentro del proceso, que el acuerdo al que llegaron tenga eso que ellos estaban necesitando realmente y de acuerdo a el interés que tiene cada parte dentro del conflicto. ¿Y cuáles son las 12 funciones del mediador? El mediador, como habíamos dicho, volvemos a repetir, facilitar a las partes que entren en la negociación colaborativa, crear un clima de negociación colaborativo, estimular la salida de posiciones rígidas. ¿Por qué? Porque las partes vienen siempre con posiciones de no querer negociar o de querer lograr tal acuerdo sin importar ningún tipo de negociación. Entonces, poder lograr eso, la salida de posiciones rígidas, que caigan estas posiciones y lograr ver, visualizar realmente los intereses y las necesidades, mostrar los manifiestos y el conflicto de miras más allá del hoy, de la hora, para lo que se puede lograr al futuro, escuchar a las partes y comprender sus intereses. Acá entra muy en juego lo que es la escucha activa, mejorar la habilidad de las partes para comunicarse con él y ella, entre ellas, aliviar la carga emocional. ¿Por qué? Porque las audiencias de mediación no son 2 más 2, 4, porque las partes vienen con un mundo detrás, un mundo de problemas, ya con una escalada del conflicto, con una percepción diferente del conflicto. Y es decir, traen cargas emocionales que de repente quieren descargar sobre la mesa de mediación y poder hilar esta carga emocional, poder apaciguar y poner un paño frío para poder lograr el acuerdo. Conducir el proceso y mantenerlo activo, ayudar a las partes a que creen opciones, estas opciones que sean creativas, opciones que sean válidas para poder solucionar el conflicto, ayudar a las partes a actuar como agentes de realidad, o sea, es decir, el mediador debe de actuar como agente de realidad. Esa es otra de las herramientas procedimentales que habíamos visto dentro de lo que son herramientas, facilitar que las partes tomen decisiones racionales y alentar a las partes a realizar acuerdos equitativos y que sean acuerdos cumplibles. No solo cumplibles, sino que sean estables en el tiempo. Y bueno, dentro de un proceso de mediación, ¿a quiénes denominamos como partes? Ya vimos lo que es el mediador. El mediador es uno de los actores dentro del proceso de mediación, uno de los actores principales dentro del proceso de mediación. ¿Por qué? Porque habla de él en lo que es la definición de la ley 1879, en su artículo 53, habla del tercero neutral mediador, pero también así, en esta definición dice, a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias. Es decir, habla de dos o más partes. Y estas personas pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Es decir, en el proceso de mediación se pueden desarrollar acuerdos donde estén presentes personas físicas con personas jurídicas o ambas personas físicas o ambas personas jurídicas a través de sus representantes legales acreditados eficientemente con la documentación necesaria, como ser, por ejemplo, la constitución de la sociedad donde se le designa como representantes legales, o también pueden ser a través de poder general o poder especial para poder mediar dentro de ese proceso específico o dentro de cualquier otro proceso de mediación, conciliación o arbitraje en donde sea susceptible de poder mediar. Entonces, ¿quiénes son las partes dentro de un proceso? Pueden ser personas físicas y pueden ser personas jurídicas.
Bueno, ¿cuál es el rol de las partes? Las partes participan activamente en la mediación, en el proceso de mediación. Entonces, ser protagonistas del diálogo ordenado y dirigido por el tercero neutral, que es el mediador, y decidir las soluciones que se adoptarán para resolver el conflicto. Sin una de las partes no se puede desarrollar audiencia. O sea, es decir, quiénes son las personas, quienes tienen que estar dentro de un proceso de mediación, las partes en conflicto, de las 3P que habíamos hablado. Partes o personas, problema y también habíamos hablado de las personas, los problemas y el proceso, las 3P, que son los elementos del conflicto. Entonces, las partes deben de participar. Si no participan en forma personal, deben de enviar a una persona con poder en representación de ellos para poder tomar decisiones dentro de la audiencia de mediación. ¿Y por qué hablamos de poder? Porque es personalísima la presencia de las partes. Es decir, que el abogado de las partes, quien está en la audiencia, no es quien toma la decisión, sino es su cliente, es la parte afectada quien toma la decisión de llegar o no a un acuerdo y la construcción de ese acuerdo. Por eso habla de decidir la solución que adoptará para resolver el conflicto. Y ellos son los protagonistas, es decir, el abogado asiste a las partes. Es importantísima la presencia de los abogados, siempre lo digo, siempre lo voy a repetir, es fundamental la asistencia jurídica del abogado, pero son las partes que tienen que decidir la solución del problema y también hablar dentro del proceso de mediación. No es como en la parte penal, en donde el abogado hace el descargo por lo general y donde el cliente se abstiene a declarar, por ejemplo, en una imposición de medidas. Pero en lo que es una audiencia de mediación, sí son las partes quienes tienen que hablar y en caso de necesidad, sí el abogado puede salir, dialogar, estar asesorado para tomar las decisiones. Pero el rol de las partes es fundamental dentro del proceso, porque si ellos no tienen esa apertura, si el mediador no logra hacer esta negociación colaborativa, es imposible llegar a un acuerdo. ¿Y cuál es el rol del abogado o de la abogada dentro de un proceso? Importantísimo el rol de los abogados. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de asesorar jurídicamente a su cliente, asesorar la evaluación de ventajas y desventajas del posible acuerdo y acompañar o asistir técnicamente la preparación y desarrollo de la negociación efectiva y la elaboración del acuerdo. Si bien es el mediador quien elabora el acuerdo, los abogados participan activamente en la lectura y corrección de estos acuerdos en relación a los términos que se lograron dentro del proceso de mediación. ¿Y cómo se derivan los casos en las audiencias de mediación o en los procesos de mediación? Acá nosotros, dentro de la Corte Suprema de Justicia, hay dos formas de derivar los casos a las oficinas de mediación. A nivel país, la Corte tiene una dirección de mediación de la cual dependen 27 oficinas a nivel país. 27 oficinas en diferentes circunscripciones del territorio nacional. En lo que es el Ministerio de la Defensa Pública, también tiene oficinas de mediación a nivel país, pero tiene menos oficinas. Actualmente, desde hace 2 años recién, ellos están implementando lo que es la mediación
Y el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, tiene también una dirección de mediación dentro de sus líneas, dentro de sus dependencias, las cuales se enfocan directamente a casos penales. Lo que es el Ministerio de la Defensa Pública sí es multifuero, y lo que es la Corte Suprema de Justicia también es multifuero. Yo me voy a enfocar en lo que es Corte Suprema de Justicia, en donde es la figura más utilizada. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia dicta acordadas que le rigen como parte de lo que es la Corte. Entonces, las acordadas 198, donde crea la oficina de mediación, donde habla de los diferentes fueros que son civil, laboral, niñez y otras acordadas como la 1023 o la 541, acción penal privada. Entonces, todo esto habla sobre lo que es la mediación dentro de la Corte. Las acordadas nos rigen a nosotros como miembros de la Corte, por ejemplo. Y la acordada que rige para todos es la acordada que les había mencionado, que es la de nombramiento de mediador y para matriculación, que sí afecta a todos los abogados, a todo lo que es el fuero. Pero la 198 establece que hay dos formas de derivación a las oficinas de mediación. Por un lado tenemos las derivaciones judiciales y por otro lado tenemos las extrajudiciales. En lo que son las mediaciones judiciales, se refiere a casos que ya están abiertos dentro de lo que es el estamento judicial. Es decir, un caso que esté ya iniciado dentro del juzgado de la niñez y la adolescencia, o un caso que esté desarrollado ya dentro de lo que sea tribunal unipersonal, por ejemplo, o en un caso laboral que ya se haya abierto en un juzgado civil, comercial y laboral si es multifuero, o un juzgado laboral si es un juzgado específico. Entonces, es en el momento que el juez crea pertinente, puede derivar a las oficinas de mediación. ¿Por qué? Porque las acordadas le habilitan al juez. La 198 habilita al juez a que derive a la oficina de mediación los casos que él crea pertinente para poder desarrollar las audiencias de mediación y poder procurar un acuerdo válido para las partes y así poder finiquitar el juicio. La 198 establece que el juez podrá derivar a la oficina de mediación los casos que crean susceptibles de mediación siempre y cuando sea antes de dictar sentencia. Es decir, desde la primera providencia hasta antes de la providencia de autos para sentencia, estos procesos pueden ser derivados a la oficina de mediación. ¿Y cómo son derivados los casos judiciales? Pueden ser derivados por providencia, pueden ser derivados por oficio o por auto interlocutorio. A través de estas tres figuras puede derivarse a la oficina de mediación, donde la oficina recepciona, pone mesa de entrada, fija fecha y empieza ahí el trabajo, ¿verdad? En donde las partes tienen que impulsar. ¿Por qué? Porque es a impulso de partes. Es decir, las partes deben de acercarse a las oficinas, brindar los datos de las partes, a ayudar a lo que es la invitación y todo lo que es el proceso. Y la parte extrajudicial, ya por otro lado, ya no es el juez el que deriva, sino en forma extrajudicial son los usuarios de justicia quienes se acercan a las oficinas de mediación y solicitan
la audiencia. Esta forma extrajudicial puede ser a pedido de un abogado o a pedido del interesado. Es decir, que el abogado con su copia de matrícula viene y solicita la audiencia de mediación en representación de su cliente, en representación de una persona física o en representación de una persona jurídica. En ese momento no es necesario acreditar si es por poder, por ejemplo, si es de una persona jurídica, pero sí tiene que acreditar ser profesional abogado. Entonces, con la copia de matrícula se solicita, facilita los datos de su cliente, quien solicita, y los datos del invitado, y con esto se genera la carpeta de mediación. Y otra de las formas es a pedido del interesado, es decir, que las partes no necesariamente tienen que estar acompañados de abogados. De ahí que viene también la flexibilidad que tiene este proceso de mediación, también que es abarata costos en el sentido que las partes también pueden venir, pueden asesorarse con un defensor público, pueden asesorarse con un abogado particular, pero no es necesario que estén acompañados de abogados. Es decir, que las partes que tienen un conflicto pueden acercarse y solicitar con su copia de cédula que se abra una carpeta y que se fije una fecha donde puedan venir a dialogar con la otra parte y tratar de llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero neutral, que es el mediador. Entonces, estas son las dos formas en que se recepcionan los procesos de mediación dentro de lo que es la corte. ¿Y quiénes son los integrantes del proceso de mediación? Los fundamentales, las partes, el solicitante y el invitado, el mediador, puente de la comunicación, y los abogados, que es opcional de que vengan o no a la audiencia o que tengan o no abogado. Pero el mediador tiene que saber a través de esto, a través de las preguntas, a través de sus herramientas procedimentales y comunicacionales, si las partes están realmente bien asesoradas. ¿Por qué? Porque los acuerdos tienen que estar elaborados conforme a derecho. Es decir, que no podemos hacer acuerdos sin pies ni cabezas, en el sentido de que en algún momento dado estos acuerdos pueden ser anulados si no están bien elaborados. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, los acuerdos que salen de las oficinas de mediación de la Corte Suprema de Justicia, conforme a la acordada 426, en su artículo 23, establece que los acuerdos son instrumentos públicos. Es decir, que son instrumentos públicos que deben ser homologados. Y si estos acuerdos no están realizados conforme a derecho, estos acuerdos son pasibles de nulidad, e inclusive el juez, examinando el acuerdo, verifica que no está conforme a derecho o no tiene forma de ser, no está conforme a derecho, entonces el juez no va a homologar ese acuerdo, y eso afecta directamente a las partes. ¿Por qué? Porque con esto no es que ganan tiempo, ahorran dinero, sino con esto pierden tiempo y pierden dinero, y se genera otra vez una escalada del conflicto. Entonces, no solo el proceso es importante, sino también el resultado, es decir, el acuerdo de mediación. Es importante que este acuerdo esté elaborado en forma. ¿Y cuáles son los pasos de la mediación? Existen 4 pasos. El primer paso es la de organizar la mediación. El segundo paso es la comprensión de las posiciones y la búsqueda de los intereses. El tercer paso es el replanteo y la generación de opciones. Y el cuarto paso es el acuerdo y cierre. Entonces, vamos a ir desarrollando
¿Cómo es el paso a paso de un proceso de mediación? Si bien ya hay un proceso previo a la organización de la mediación que se llama premediación, que es como la antesala de la sala de audiencia de mediación, estos son los pasos ya una vez organizado el proceso. Entonces, en el primer paso, vamos a desarrollar este primer paso, que es la recepción y presentación, presentaciones personales, ubicación en el espacio, la comodidad, luz, temperatura, etcétera, buen contacto visual, auditivo, asegurar la comunicación entre todos, que no exprese falta de neutralidad, que no se exprese autoridad innecesaria en el mediador o mediadora. Bueno, este primer paso es ya un paso que se desarrolla dentro de lo que es ya la audiencia. Ya sería con la ficha en mano, ya el mediador tiene que fijarse en estos pasos para poder iniciar, inclusive antes de la audiencia, antes del discurso inicial. Entonces, verificar la ficha, la recepción y presentación de las personas. Tienen que identificar las partes, las personas, quienes están dentro de la ficha. ¿Por qué? Porque muchas veces en las audiencias de mediación quiere venir el vecino, la otra vecina, el despensero, todos quieren venir a atestiguar. El famoso, yo tengo mi testigo, ¿verdad? Y no todos pueden entrar en la audiencia. Hola, ¿ustedes me estaban escuchando? No, doctora. No, profe. ¿Desde dónde No, profe. en dónde me quedé? Hola, hola. Hola, Hola. hace 2 minutos, profesora, que perdimos. A la pucha, no me avisaron nada. Escribí en el WhatsApp, en el mensaje envié que no se escuchaba. Ay, En la creo que, organización de la mediación paso 1, doctora.
Ah, ya. Estaba leyendo y ahí se cortó. Ahí se cortó. Bueno, por hoy vamos a terminar. Ya estos 4 pasos vamos a desarrollar la próxima clase y vamos a hablar también de lo que es la premiación, si les parece. Excelente. Excelente. ¿Alguna No, no, no. duda, algo que quieran consultar? Todo muy claro. Bueno, espectacular. Entonces, Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles. A ver, voy a sacar una foto si pueden prender sus cámaras. Ahí estamos, en esta noche fresca de verano. Así que bueno, que tengan todos una buena noche y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Muy amable. Chao, chao. Gracias.